Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. Te invitamos a escuchar todos los jueves de 11 a 12 a.m. el programa La Verdad del Evangelio por Radio Tiempo 1200 AM, producido y conducido por el pastor Henry Antúnez. Este programa está dirigido a enseñar y restaurar la vida de las personas conforme a la palabra de Dios. Así que tienes una cita todos los jueves de 11 a 12 a.m. La Verdad del Evangelio con el pastor Henry Antúnez por Radio Tiempo 1200 AM en el corazón de sus oyentes. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo 1200 AM se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Saludos y bendiciones en esta maravillosa mañana. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad una vez más de estar acá juntos para darle continuidad a una entrega más de la verdad del Evangelio, la verdad de Dios que ha venido a nuestras vidas, la verdad de Dios que vino a la tierra a dar vida y vida en abundancia, como está escrito en Juan 10:10. Una vida nueva, una vida de gracia, de justicia, de amor y verdad, por medio de nuestro Señor Jesucristo, esa vida gloriosa que a Dios el Padre, pues en la persona de su Hijo, se permitió entregarnos. Esa es esa verdad maravillosa que día a día se pragmatiza, se muestra a través de todos y cada uno de nosotros los creyentes. Le doy gracias al Señor por la vida de ustedes, de todos y cada uno de ustedes, amados radio oyentes, radio escuchas, que sé que jueves a jueves están allí en la programación, no únicamente escuchando y pendiente de nuestro programa, por lo cual le agradecemos, sino de la programación de Radio Tiempo 1200 AM. Esta emisora, pues, que el Señor en su infinita misericordia se ha tenido proveer en estos tiempos, para llevar en todo momento, día a día, minuto a minuto, hora a hora, siempre un programa alusivo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por ello. Por supuesto, Radio Tiempo está a la disposición de todos y cada uno, como así lo podemos entender, de los amados hermanos que nos escuchan consecuentemente. La verdad del Evangelio, nuestro programa. Este programa está dirigido a enseñar y a restaurar la vida de las personas conforme a la palabra de Dios. Escuche bien, es conforme a la palabra de Dios, porque es conforme a ello como el hombre puede verdaderamente restaurarse. Le estaremos acompañando en la dirección general el pastor Andrés Noguera,
En la coordinación general, licenciado Oliver Noguera. En el control técnico, Fabián Talero. Y quien tiene el inmenso placer de producir y conducir para todos ustedes, su amigo y hermano, el pastor Henry Antúnez. Nuestra mensajería de texto a través del 0412-367-8637. Como siempre le decimos, queremos saber de usted, queremos saber cómo le está ayudando el programa, estamos a la orden para, como siempre le decimos, para interactuar, para coayudar a aquellas cosas, aquellas situaciones que hay veces no entendemos, pero que Dios en su infinita misericordia nos ha concedido, pues, que nosotros podamos ayudarle. Entonces, si cualquier situación o circunstancia, aún desde lo que acá hablamos, si a usted le parece que lo que estamos hablando no se ajusta o no es conforme al Evangelio, o le dejó alguna duda y en algún momento usted quisiera saber más o quisiera aclararla, pues no tenemos ningún inconveniente, estamos a la orden y no, me gustaría, pues, si algo así ha sucedido con usted, de acuerdo tal vez a la forma como usted ha entendido el Evangelio, de la manera que usted le han enseñado, y si esto lo ha confrontado, lo que nosotros usualmente hablamos y seguiremos hablando, pues bueno, no es nada, vamos a interactuar, vamos a conversar un poquito. Yo lo único que le puedo decir en este momento es que no hablo nada que no me haya sido revelado por el Espíritu. No hablamos nada que no me haya sido entregado de parte de Dios. No hablamos nada que no esté sostenido en la Biblia. Todo lo que nosotros hablamos en este programa lo hacemos conforme a la palabra de Dios. Todo lo que hablamos está escrito en la Biblia. No tenemos dogma, no tenemos lineamientos de ninguna especie que no sea la de Cristo, la del Espíritu Santo, que es quien nos guía, quien es el que nos sustenta. Esa es la manera como nosotros vivimos este Evangelio. De esta manera es como nosotros venimos consecuentemente hablándole de este Evangelio. El Evangelio ordenado de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos ordenado porque cuando leemos en el libro de los Hechos y aún en el libro del apóstol Lucas, nos habla acerca de que Lucas fue el que ordenó el Evangelio. Cuando le hablaba a Teófilo, que no, más allá de que nos interese o buscar quién es este personaje, lo cierto es que Lucas, una de las expresiones que usa, me ha parecido a mí contarte todas las cosas de manera ordenada. Entonces Dios inspiró al apóstol Lucas para que este hombre pues escudriñara diligentemente, buscara, revisara y pudiera pues delinear o alinear las cosas como Dios las había dispuesto. Esa es la verdad del Evangelio, la verdad de Dios que mora en nosotros por su Espíritu, esa verdad maravillosa que nunca nos va a dejar sin fruto y la que nosotros debemos conocer. Esa es esa verdad maravillosa que jueves a jueves hemos venido develando delante de usted a través del programa, de este programa, La Verdad del Evangelio, que como siempre le decimos, es la verdad de Dios que mora en nosotros por su Espíritu y nos hace libre. ¿Libre de qué? Libre de las estructuras, primeramente libres del pecado y después de las estructuras, de las secuelas de las estructuras que nosotros traíamos, las estructuras familiares, las estructuras académicas, estructuras, todavía pudiese o puede que hayan secuelas de esas estructuras en nosotros. Pero aunque hayan estructuras de esa índole, y cuando le hablo de estructuras es porque las había. Yo no nací, al menos yo particularmente, pues, no nací en un hogar cristiano. Yo fui un hombre mundano toda mi vida, hasta que Dios en su infinita misericordia decidió tomarme o decirme que era mi tiempo. Entonces escuché su voz, me hizo sensible a su palabra, pude entender, recibirle, aceptarle y
y darle continuidad a lo que estamos dándole continuidad. Pero quiero decirle que yo no andaba buscando de Dios, ni que yo andaba tirado en el piso, ni nada por el estilo. Yo no andaba de esa manera. Yo no andaba así, simple y llanamente el Señor, pues, hoy entiendo que fue el Señor que determinó que ya era mi tiempo, que ya había tenido lo suficiente, ya me había preparado en el mundo de lo suficiente como para que ahora yo viniera a darle testimonio, viniera a hacer aquello para lo que Él me había creado. ¿Por qué digo que Dios? Porque la palabra dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Dice que nosotros fuimos escogidos, fuimos predestinados en Cristo. Entonces había un tiempo en el cual nosotros, si fuimos predestinados, un tiempo en el que debíamos concurrir, pues en el que debíamos venir a esta gracia, y en mí ya se cumplió. Entonces se cumplió ese tiempo, el Señor día a día me ha ido develando, me ha ido poniendo en el contexto de que cada día tenga un poquito más de contenido, y de ese contenido del Evangelio es el que le hablamos día a día. Juan, como lo dice la palabra, me libertó, ¿verdad? Para que yo ahora habite en la libertad con que Cristo me hizo libre. Porque ese es el punto. No es que me libertó para que yo siguiera, no, yo soy libre, pero soy libre, pero sigo sujeto a yugo de esclavitud. ¿Por qué yugo de esclavitud? Porque si yo no puedo vivir libremente el Evangelio, de alguna manera estoy dogmatizado, de alguna manera estoy prisionero. Es decir, el Señor me libertó de mi vieja manera de vivir, me liberta cada día, como les digo a los hermanos, el Señor me sacó de la potestad de las tinieblas y me trajo a la luz, de su Hijo, de su amado Hijo, me trajo al reino de su amado Hijo, que es el reino de la luz, de la justicia, del amor y de la verdad. Pero ahora resulta que ahora vivo prisionero de otras cosas. O sea, ya no vivo conforme al orden, de la manera que el Señor me hizo libre, sino ahora vivo guiado y dirigido por otros barandajes, por otros lineamientos que algunos establecieron alrededor del Evangelio para que las personas no puedan ser libres. Entonces, eso no es. Cuando nosotros vivimos en Cristo, dice la palabra, que al que el Hijo libertare sería verdaderamente libre. Lo primero es que nos dice, y esto siempre trae controversia, digo que trae controversia, porque la mayoría se siente confrontado, como se sintieron confrontados en el pasaje de Juan 8:31 y 32, dice que dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Pues cuando Jesús les dijo esto, esta gente se levantó inmediatamente y le dijeron: bueno, ¿cómo usas tú llamarnos, decirnos que libres? Nosotros no somos esclavos y nosotros no somos esto. Bueno, les dijo: bueno, de cierto te digo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, yo no te estoy esclavizando, pero esclavo eres porque tú eres un pecador, ¿no? Y así le decimos a los hombres hoy. Mientras el hombre está en el mundo, si no ha conocido pues la libertad que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar, pues el hombre no es libre, pues. Pero también no me puede sacar, acepto a Cristo para ser libre, pero ahora vivo dogmatizado, metido en una línea de circunstancias, en una línea donde yo no puedo tomar decisiones, donde no puedo hacer esto, ni esto tampoco. Esto, mira, cuidado con esto es pecado, tienes que vivir así, entonces cuidado, porque si te sales de aquí, te vas para el infierno, si haces esto, cuidado, porque, oye, ¿cuánto crees tú que puede costar una salvación tan grande? Y si cometiera, entonces todas estas cosas, no es la forma como dice el Señor. El Señor dijo que al que el Hijo libertare sería verdaderamente libre. Yo particularmente, amado, esta libertad la entiendo como que todo me es lícito. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de las cosas. Amén. Entonces eso es libertad.
Eso es libertad. O sea que yo tengo esa bendición maravillosa de conocer la luz y las tinieblas. El Señor me trasladó de las tinieblas y mire que bastante entiniblado vine y así he estado. Pero también sé que la palabra del Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo de Dios obran en mí cada día para que yo me vaya despojando. ¿Despojando de qué? De todas aquellas cosas, de todo aquel fango. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de que si uno cae en un pozo de chocolate, cuando lo sacan en un tanque de chocolate, cuando te sacan de allí y te sacan, ¿cómo sales? Enchocolatado, ¿verdad? Si caes en un pozo, en un pantano, si caes en un pantanero, estás metido en el pantano, te sacan y te logran sacar del pantano, ¿cómo sales? Empantanado, ¿verdad? Ahora, si estabas en las tinieblas y vienes acá, aunque no sé si, estabas en las tinieblas y te traen ahora acá a la luz, pero ¿cómo llegaste? Entiniblado. O sea, así estaba, yo vivía así, pero ahora, así como el chocolate y el pantano, empiezas a limpiarte, empiezas a quitarte, pues eso es lo que hace el Evangelio. Vine acá, pero el Evangelio me va limpiando. El Evangelio me va cada día, me va quitando las cosas que yo no tenía. Porque el Señor nos va iluminando. Yo vine al mundo de la luz. Y la palabra dice, el que a mí viene, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene nunca más andará en tinieblas. Entonces, sino que recibirá la luz de la vida. Entonces, esa luz de la vida alumbra en mí siempre. Eso es Evangelio. Esa luz alumbra, esa luz que vino a mí, vino para alumbrarme de una vez y para siempre. Esa luz habita en mí por su espíritu. Esa luz alumbra de adentro hacia afuera. Escucha bien, no es la luz de afuera la que me va a alumbrar hacia adentro. No, es de adentro hacia afuera. Esa luz está dentro de mí y esa luz ilumina todo mi ser. Esa luz me habla, esa luz me ilumina, porque lo que tenemos es que entender cómo actúa, cómo obra esa luz. Si esa luz mora en nosotros, entonces si yo tengo una luz divina que está dentro de mí, entonces ya nunca más yo voy a andar en tiniebla. ¿Por qué no voy a andar en tiniebla? Porque las tinieblas que puedan haber a mi alrededor tienen que retroceder, así está escrito. Dice la palabra que donde hay luz, no hay oscuridad. Entonces yo no tengo por qué estar abrazado a las tinieblas cuando entiendo, ¿ve? Que eso no es lo que Dios. Entonces el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se conoce, se disfruta y se comparte. Se conoce, se disfruta y se comparte. ¿Cómo lo voy conociendo? Por revelación. Porque el Evangelio no lo puedes conocer por información, amado hermano. No es que aquel dijo, no es que el hermano aquel te dijo, el hermano lo dijo de una manera y el otro lo dijo de otra, y usted está escuchando y porque escuchaste al hermano decirlo de una manera, por ejemplo, como los que repiten, Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, cuando usted lo busca en la Biblia, eso no aparece en la Biblia, pero lo dijo el hermano Pedro, pero lo repitió el hermano Juan, y lo repitió el hermano Jacinto, y lo repitió el hermano José. Entonces, de tanto lo repetí, los hermanos que van de uno y un lado, te lo han repetido al lado tuyo, tú también terminas diciendo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Ves? Entonces, significa que eso es información, pero una información distorsionada. Esa información no tiene fundamento. Entonces no podemos vivir el Evangelio de esa manera. El Evangelio no se puede vivir de esa forma. Tampoco puedes agarrar un texto bíblico y hacer de ese texto bíblico, darle el contexto que tú le quieras dar. Es decir, como lo entendiste, así lo enseñas. Como lo entendiste y te lo enseñaron, así lo enseñas tú. No, nosotros tenemos que aprender algo. Esta palabra es espiritual para los espirituales. El Espíritu Santo de Dios alinea lo espiritual a lo espiritual. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que esta palabra es espiritual para los espirituales. Tenemos que aprender a leer en contexto, conforme a como el Espíritu Santo de Dios nos lo va revelando. Dice la palabra cuando leemos en Primera de Juan 2:27, dice que nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Dice que la unción misma que recibimos de Él y es verdadera, está en nosotros. Y que la unción misma nos revelará todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que entender esto que estoy hablándole. Es decir, nosotros tenemos que entender cuál es la libertad a la que el Señor me llamó.
La libertad que el Señor me llamó es que yo viva conforme al orden que Él ha establecido para los que le aman. ¿Ves? El Evangelio lo conocemos. ¿Cuándo? Cuando tenemos intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Cuando vivo conforme, cuando vivo, me entero, me informo, me doy cuenta. Como dice la palabra, 1 Corintios 3:16, la palabra nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Ve? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, ¿no sabes que eres templo? ¿Qué significa eso? Esa es una pregunta. ¿Qué te está preguntando? Que si tú te diste cuenta, si entraste en conocimiento, si conoces qué significa el que usted sea templo del Espíritu Santo de Dios. Pues cuando usted es templo, cuando usted entra en cuenta, cae en cuenta de qué se trata esto, se trata de que el Dios Espíritu mora en usted, porque Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Entonces ya va, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el Dios Espíritu mora en ti. Ese Espíritu, el Dios mora en ti por el Espíritu. A Dios no lo tienes que ir a buscar en ninguna otra parte. Ya Dios vino a tu vida. Dios vive consagrado cada día más en tu corazón. Él mora en ti. Entonces, como Dios mora en ti, tú tienes que aprender ahora a manifestar a ese Dios que ha venido a tu vida. ¿Ves? Y esa es la libertad. Esa es la verdadera libertad. Saber que Cristo te hizo libre. Y ahora pues no puedes estar sujeto a yugo de esclavitud. Entonces, esa luz que ha venido a tu vida, entonces allí comienza la espiritualidad tuya. ¿Cuándo comienza? Cuando usted se da por entendido que el Espíritu Santo de Dios está en usted. Quiero decirle responsablemente, si usted no entra en cuenta, no sabe, no entiende o no lo ha entendido de esta manera, no lo ha podido discernir hasta ahora, de que usted es templo, morada del Espíritu Santo de Dios, pues difícilmente usted puede tener comunión, o difícilmente usted puede tener espiritualidad alguna en la vida suya. Usted es espiritual con la garantía, la certeza de que eso es una realidad palpable, porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Romanos 8:9 dice, si el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo mora en él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de sencillo. Y no importa si dice Dios, gloria a Dios, aleluya. No importa. ¿Ve? Lo más probable es que sea un cristiano, un hombre convencido de otro hombre. Porque los estándares de fe de los hombres no salvan. El único que salva es Cristo. Entonces, nosotros tenemos que asumir que la fe correcta tiene que propiciar en nosotros, tener en nosotros evidencias correctas, manifestaciones correctas, evidencias del poder de Dios, manifestación constante y consecuente de que Dios está con nosotros. Esa es la verdad del Evangelio, la verdad de Dios que mora en nosotros por su Espíritu y nos hace libre. La libertad con que Cristo nos hizo libre. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la justicia de Dios que mora en nosotros por la fe. Jesús es el Cristo. Ese es el Evangelio. El Evangelio se conoce, se disfruta y se comparte. ¿Qué disfrutamos? Bueno, si usted sabe y ya entendió que usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios, ahora usted comienza a tener una armonía, una coinonía, una relación espiritual. Comienzas a vivir de alguna manera amalgamado con el Espíritu, porque dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso es una fusión, amado hermano. Es una fusión. Y ya no hay una aliación, ya no hay manera alguna de que usted se pueda desumir. Él vino a tu vida de una vez y para siempre. No hay forma de que usted se pueda desligar del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo vino a tu vida, entonces ahora ya usted fue sellado, ya usted es un ser apartado, un hombre espiritual, un hombre que ahora tiene que dar evidencias pues de que el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Y esa es la verdad del Evangelio, la verdad de Dios que mora en nosotros por su Santo Espíritu. Entonces ahora van a empezar a ver manifestaciones espirituales en usted. Van a haber evidencias en donde quiera que usted esté.
Entonces, porque ahora vas a empezar a hablar desde esa manifestación espiritual, de ese poder, de esa evidencia, de esa fuente poderosa de gracia, de justicia, de amor y verdad que ha venido a morar en su vida. Entonces, cada día usted va a estar más convencido de quién eres, ¿ve? Porque eso te va a dar identidad. Entonces, eso te va a ayudar a manifestar quién eres, a manifestar qué tienes y a manifestar qué puedes. ¿Ve? Porque eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos da identidad, nos da autoridad y nos da seguridad. Entonces, nosotros tenemos que aprender a mostrar eso. Es decir, lo que soy, lo que tengo y lo que puedo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, es una fuente maravillosa de vida, es una fuente de poder. Saber que tú ahora eres hijo de Dios es la bendición más grande que hombre alguno pueda tener sobre la faz de la tierra. Y cuando yo me hablo de bendiciones, yo no estoy hablando de las añadiduras, porque el problema es que eso es otra de las cosas que se ha venido confundiendo las bendiciones que Dios nos dio con cuestiones materiales, riquezas, dinero, propiedades. Eso no son bendiciones, amado hermano. En todo caso, eso serían añadiduras. Las bendiciones que Dios nos dio, dice la palabra que el Señor nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, nos dio esa bendición. Cuando yo me hablo de bendición, siempre voy a hablar del estado espiritual. Voy a hablar del hombre bendecido, el hombre que vive. La bendición más grande es ser templo, morada del Espíritu Santo de Dios. Aprender, porque por medio de ello es que me puedo acercar a Dios, es que cada día voy a tener un conocimiento más amplio de ese Dios maravilloso al cual digo que tengo y del cual me siento y creo que puedo hablar en cualquier lugar. Me siento pleno, me siento agradecido de que haya obrado en mi vida para que yo pudiera decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo acepto como mi Señor y Salvador. Esa bendición maravillosa solamente era posible por medio de Dios el Padre. Vuelvo a repetirle, yo no andaba buscando de Dios, pero en el tiempo de Dios le conocí, me trajo a su reino y ahora estoy acá sirviéndole como lo está haciendo usted también. Y en el tiempo de Dios, pues todos y cada uno de nosotros tenemos y se cumple el llamado, pero lo debemos hacer de la manera correcta. Esta es la verdad del Evangelio, esa verdad maravillosa que nosotros de la cual venimos hablando programa a programa, tratando. A veces pareciéramos más bien, en el caso mío, pareciera como un chascarrillo, como algo repetitivo. Pero no es repetitivo, no lo veas de esa manera, porque si lo ves de esa manera, lo desechas. Quiero que sepas algo, el Evangelio no se puede, porque esto tiene también sus resistencias, esto tiene su oposición, el Evangelio tiene su oposición. Recuerda que están la luz y las tinieblas. Entonces también eres tú con tu conocimiento que tenías del mundo, así como yo, pues. Eres tú con la fortaleza que se levantaron en el mundo, con lo que conociste del mundo. Entonces, si tú no lo ves de esa manera, no lo puedes grabar. Porque dice esta palabra, que esta palabra es implantada. ¿Por qué es implantada? Porque ya nosotros teníamos un conocimiento, teníamos una formación, teníamos un conocimiento pleno de cómo era el mundo, por decirte algo, de las cosas palpables y no de alguna manera técnicas, profesionales, científicas, químicas, a lo mejor le estoy hablando en este momento, tú eres uno de esos, pues, eres un químico, eres un científico, eres un médico, en fin, todas estas cosas de las cuales te dieron conocimiento y que te mantenían en una postura de saber que tú conocías y que tenías un amplio conocimiento. Eras un cultor, eras un hombre del arte, de las ciencias del arte, eras un artista, o tal vez eras un filósofo, o esa era tu vida y te llenaste de todos esos conocimientos. La filosofía, por ejemplo, es la base del conocimiento para el hombre. La filosofía es la base del conocimiento humano.
Entonces a lo mejor pues tú te llenaste mucho de eso, a lo mejor eras un lector asiduo. Yo no era un lector asiduo, pero sí leía continuamente antes de venir acá, antes de ser escogido y traído acá. Yo leía, por ejemplo, autoayuda, leía libros de autoayuda, en fin, qué sé yo, me gustaba leer, nunca me gustó mucho la metafísica. Compré un libro en algún momento de esta señora que llaman Johnny Méndez, y yo nunca lo leí. O sea, le leí unas 2 páginas, no sé, algunas cosas leí allí, pero eso nunca me llamó la atención, de verdad nunca le puedo decir que realmente leí pero también sé que esa parte también ha llenado a muchas personas y tienen ese conocimiento. Evidentemente, cuando vienen a Cristo, esto es como un choque, ahí hay como un choque de ideas, de postura, de formación, pero bueno, aquí dice la palabra, y eso es lo que tenemos que entender, que de manera que si nosotros, dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Y esa es la bendición maravillosa que nosotros tenemos ahora, que aperturarnos a tener esa innovación de formación en nosotros. Esas cosas nuevas se tienen que empezar a pragmatizar en nosotros, esa vida nueva se tiene que empezar a revelar, a manifestarse, y esa es la verdad del Evangelio, la verdad de Dios que no nos dejará estar sin fruto, esa verdad maravillosa que nos pondrá en contexto de poder conocer cada día aquello para lo que fuimos escogidos. Pero sobre esto le vamos a estar hablando en el próximo espacio. Vamos a ir a una pauta musical y enseguida regresamos. De Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en fe. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer a la anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Oh. Oh, tu fidelidad es grande, es grande. Oh. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Y tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en él. Grande es tu fidelidad a mí.
Él yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. En Radio Tiempo son las 11:35. Regresamos. Gloria al Señor. La verdad del Evangelio. Seguimos en la continuidad del programa La verdad del Evangelio. La verdad de Dios que vino a la tierra para hacernos libres, que vino para darnos vida y vida en abundancia. Esa maravillosa bendición que Dios nos dio por medio de su Hijo Jesucristo, quien fue el que murió en la cruz por todos y cada uno de nosotros. Le decía en estos días a alguien con el que compartía evangelio y les decía de que es muy ligero decir que vino a la cruz a morir por nosotros. Y le decía, no lo podemos decir, no, que vino a morir por el mundo, que Él murió por todos nosotros. Y le decía, yo no sé hasta dónde pueda ser correcto o nos pueda ayudar a decir que Él murió por todos. Yo creo que tenemos que personalizarlo, reconocer lo que hizo por ti, lo que hice por mí. Si yo digo, por ejemplo, oye, ¿qué me dio Jesús? ¿Qué me dio Dios a mí? ¿Qué me dio el Salvador? ¿Qué fue lo que Jesús hizo por mí? Jesús me dio su vida, ¿no? Y cuando yo lo miro desde ese contexto, tiene un significado mucho más grande y de mayor importancia que si yo incluyo al mundo entero. No sé si me entiendes cuál es el punto, pero lo que estoy diciendo es que tenemos que personalizar el hecho de saber que lo que Dios te dio, lo que Jesús te dio, es decir, ¿qué fue lo que Jesús hizo por ti? Bueno, yo no sé qué hizo por usted, amado oyente, pero sí sé que a mí me entregó su vida. Él me dio su vida. Y eso para mí es algo que lo he pesado, lo pongo en una balanza, por ejemplo, lo que era, pongo en una balanza mi familia actual, pongo a mis hijos y digo, haciendo un breve ejercicio mental, me digo, ¿será que yo pudiera dar mi vida por un hijo? No sé. Pudiese ser que aún por un hijo lo pudiera dar. Pero pudiera un hermano, no lo sé, no, imagínate. Estoy hablando de cómo uno tiene esa escala de valores normalmente, de esas cosas que todavía están en la mente. Por un amigo o por alguien desconocido, como en el caso mío, es mucho más difícil todavía. Entonces cuando pensamos de esa manera, cuando lo vemos de esa forma y lo vemos en nosotros mismos, de qué somos capaces de hacer nosotros. No, yo soy capaz de dar la vida por un hijo. Mire, yo he visto muchas cosas. Yo por ejemplo, mi madre murió. Y el hermano mío menor, cuando la fuimos a enterrar, ya era un hombre, pero era el menor de todos. Y no se quería venir del cementerio, recuerdo. Se quedó en el cementerio hasta el tiempo que pudo quedarse, pero después entendió que no se podía enterrar con ella. Y así lo digo a veces por muchos amigos que no, ese es mi amigo, yo por él doy la vida, y esa es mi esposa, o es mi esposo, o es mi hermano, y yo por él doy la vida. Pero en el mundo uno ha visto tantas cosas, en el caso mío, por ejemplo, y viví tantas de las cuestiones, y vi tantos desaires, y tantos sinsabores, y tantas cuestiones, que yo siempre, formé parte de ese dicho que dice que los amigos se acompañan hasta el cementerio, pero que todavía no he visto ninguno que se entierre con él. Pues Jesús fue más de allá. Jesús se enterró por mí. Jesús, el que tenía que estar en esa cruz era yo,
el que tenía que bajar al sepulcro era yo, el que tenía que haber sido crucificado y bajar al sepulcro era yo. Entonces, Él ocupó mi lugar. Cuando lo vemos desde esa ventana, entonces las perspectivas o la forma, el enfoque con respecto a la salvación, con respecto a la obra de Cristo en mi vida, en la vida de nosotros, cambia. Entonces podemos entender, es diferente a decir, no, bueno, Él murió por todo, Él murió por mí. No, Él dice, creo que Marcos 5:45, algo así, 10:45 creo. Dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a entregar su vida por muchos, no por todos. Dice que no por, sino por muchos. No usa la palabra todo. Dice, y a entregar su vida por muchos. Yo le doy gracias, gloria, honra y alabanzas a este Dios maravilloso, porque dentro de ese muchos ya me alcanzó. Dentro de esos muchos, pues yo pude alcanzar su gracia. Y eso para mí es una deuda impagable, una deuda que vivo con gozo cada día, estando aquí, siendo su súbdito, siendo siervo de Él y de ustedes también, pero haciendo aquello para lo que Él me escogió. En estos días compartía con un pastor, nos hablaba de los dos mundos. Nuestro pastor nos hablaba de los dos mundos. Y nos voy a compartir algo de eso con ustedes. Y decía, cuando buscamos la etimología de la palabra mundo, dice que mundo es cosmo, que significa ordenado. Otra traducción que tiene es limpio. Cuando lo ponemos en contexto, dice que Dios creó todo de forma ordenada, es decir, en orden y limpio, ¿no? Y eso es importante que le conozcamos. Dice como cuando nosotros vemos en el 1 de Génesis, del 1 al 3, nos muestra cómo estaban las cosas, pues verdaderamente, cómo estaban las cosas cuando Dios vino a crear, a ordenar todas las cosas. Y vemos que si conocemos a Dios y vemos que Dios es un Dios de orden, entonces aquello estaba todo desordenado, es evidente que no puede, ahí hay una evidencia de que eso no podía haberlo hecho Dios, pues algo debió haber acontecido allí para que estuvieran las cosas de la manera pues que dice la palabra en que estaban, ¿no? Entonces Dios es un Dios de orden, y el orden creado por Dios es las aves en los cielos, los peces en el mar, los animales en el campo, y cuando fue a crear el hombre, lo puso con él en el huerto. Ese es el orden que Dios creó de todas las cosas. Existen dos mundos. Uno es el espiritual, el otro es el terrenal. Ambos mundos fueron creados por Dios y están vigentes. Ambos tienen una estructura, un orden, un sistema que los mueve día a día. Es decir, están de manifiesto delante de nosotros, delante de la humanidad entera, pues. Siempre, allí lo vamos a ver. Todos tienen un sistema. Ahora, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, los dos mundos fueron creados por Dios. Ahora, Dios quiere que nos enfoquemos en el ámbito o el mundo espiritual. Porque aquí, ¿por qué en el espiritual? Porque en el espiritual es donde están las respuestas eternas, es decir, las trascendentales, no las elementales. ¿Cuáles son estas respuestas eternas? Bueno, son las que están, o son las que podemos ver o han sido manifiestas en la obra del Evangelio, que tiene como fundamento la salvación para el hombre. Entonces, enfocarnos en ello es conocer la condición del hombre en que se encuentra el hombre sin Dios, y cuál es la forma y por qué espiritualmente puede beneficiar esto al hombre. Enfocarnos en lo espiritual nos permitirá conocer el problema fundamental del hombre,
y por supuesto también la solución a dicho problema, la cual es Cristo. Él es la respuesta de Dios. Cristo es la solución de Dios para los hombres. A veces me he encontrado con personas que me dicen que el Señor tenga misericordia. Y yo les digo siempre que alguien me dice eso, yo les respondo, ya Dios tuvo misericordia de nosotros. Jesucristo es la misericordia de Dios para el hombre. Esa es la misericordia más grande y poderosa que Dios nos ha dado. Porque por medio de Cristo Dios nos reconcilia con Él, Dios nos acerca a Él, Dios nos recrea, nos permite volvernos a Él. Y ese fue lo que Él hizo, pues, su obra cumbre después de la creación. Entonces, enfocarnos nosotros en lo espiritual, pues en el mundo espiritual nos permitirá entonces conocer el problema fundamental del hombre. ¿Cuál es ese problema? Bueno, como lo hemos dicho en otras oportunidades y lo seguimos diciendo porque es así como lo debemos entender. El problema fundamental del hombre es que no es que el hombre es asesino, no es que el hombre mata, no es que el hombre es un aberrado, no es que el hombre es un valijo, que es un matón, que es esto, no. El problema es su simiente, su naturaleza. El problema es que el hombre está separado de Dios. El problema es la herencia de maldición que el hombre recibió o adquirió en el Edén a través de nuestros padres originales. Ese es el gran problema del hombre. El problema es que el hombre está separado de Dios. Cuando el hombre pecó en el Edén, se separó de Dios. Separación como tal es muerte, y así lo debemos entender. La separación se constituye en muerte. Nosotros de alguna manera estamos muertos para con Dios. Es decir, la humanidad entera está en estado de muerte. Y eso se pone en evidencia después de la obra del Cristo, y de eso vamos a hablar un poquito. El hombre se separa de Dios a causa del pecado. Y nuestros padres originales, porque yo quiero que sepas una vez más, me encuentro y me he encontrado con hermanos que condenan consecuentemente y están hablando de que si la persona, porque la persona, oye, porque ese borracho, ese se va para el infierno. Yo quiero que sepas que la gente no se va a ir al infierno porque tome licor. No se va a ir al infierno. El hombre no se va a ir al infierno, si lo podemos decir de esa manera, porque tome licor, porque es un falta de respeto, porque mató a fulanito, porque hizo esto o aquello. El hombre no se va a ir al infierno por ello. El hombre se va a ir al infierno por no haber aceptado al Hijo de Dios, porque el hombre está condenado, como se lo estoy diciendo. El hombre, eso murió para Dios en el mismo Edén. El hombre está separado de Dios, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nuestros padres originales pecaron, pues, por cuanto el pecado pasó, entonces por tanto todos pecamos. Entonces, como todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así está escrito en Romanos 3:23. Entonces tenemos que tener entendidos de esto. El hombre nace separado de Dios. El hombre también nace con el pecado original. Es decir, en Génesis 3 del 1 al 6, el hombre se separa de Dios. La separación, el pecado original. Luego el hombre nace ahora con el pecado original, porque por cuanto todos pecamos estamos destituidos. Y lo tercero también es que el hombre está condenado eternamente. Compartí en estos días, maravilloso cuando uno puede entender. Hay hombres connotados, hombres del mundo, que se han hecho nombres famosísimos, así podemos decirlo. Hombres famosos porque han hecho acciones o actitudes, han creado, han logrado establecer cosas impensadas para el hombre, científicos acaudalados en dinero, técnicos. Los hombres han traspasado barreras en cuanto al conocimiento y han logrado
muchas, pero muchas cosas. Y yo decía, y bueno, y eso los ha hecho seres de renombre. Pero el hombre está condenado eternamente, sencilla y llanamente, porque el hombre no se puede salvar a sí mismo. No importa todo lo que él pueda crear, el hombre no puede salvarse a sí mismo. No es un acto que él pueda hacer, pues. No hay dónde conseguir creación, no hay forma, nada que él pueda hacer para salvarse a sí mismo. Entonces, como el hombre no se puede salvar, el hombre está condenado eternamente. Esa es la condenación. El hombre está condenado eternamente y, por supuesto, toda la humanidad está condenada y está bajo las manos del maligno, que es a quien pasó la humanidad una vez que el hombre pecó. Dejó de ser el hombre de Dios para constituirse en el hombre del maligno, quien es el que tiene la potestad del mundo entero. La humanidad entera está condenada a causa del pecado. Entonces dice, ¿el pecado de quién? Bueno, el pecado de nuestros padres originales. Entonces, todas y cada una de estas cosas nos ponen en el contexto de conocer verdaderamente la necesidad, pues, de buscar de la justicia de Dios, la necesidad de buscar de esa salvación que no nos podemos suplir. Bueno, el único que salva, dice la palabra en Hebreos 4:12, que no hay ningún otro nombre en que podamos ser salvos, solamente Cristo salva. Entonces, dije Hebreos, es Hechos 4:12. Entonces dice la palabra que como solamente Cristo salva, no hay ningún otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente Cristo. Entonces es por ello que solamente por medio de Jesucristo el hombre puede volverse a Dios. Entonces conocer esto nos ayuda pues a entender el de los dos mundos. Enfocarnos en lo espiritual nos permite enfocarnos en cómo poder nosotros alcanzar esa salvación maravillosa. Las escrituras fueron escritas para mostrarnos el evangelio. Por ejemplo, Juan 20:31, no lo voy a leer ahorita, pero allí está escrito y nos puede decir pues que se escribieron, estas cosas se escribieron, dice que las escrituras se escribieron, que es la obra del evangelio, y la obra del evangelio es salvar al hombre. Por todas estas razones es que debemos enfocarnos siempre en el ámbito espiritual, para que el hombre crea que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creyendo en Él tenga salvación y vida eterna. Esa es la obra de Dios, el Evangelio. Esa es también la gran comisión, ese plan que Dios diseñó y que nos los dio para que le diéramos continuidad y que fuéramos a todos los lugares a ser discípulos, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que nos ha mandado, y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos que llevar esta palabra del Evangelio. Somos el instrumento de Dios aquí en la tierra para darle continuidad a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, para darle continuidad a esa salvación. Los problemas que están aconteciendo en el mundo entero nos ponen en este tiempo en el conocimiento de ser nosotros, hermanos, los que tenemos que conocer esta verdad maravillosa para darle continuidad y poner cada día más de manifiesto y poder contrarrestar todas estas cosas que están suscitándose en el mundo. Cosas como algo con respecto a lo que es la LGTBQ, más. Yo no tengo nada contra estas personas, ellos también necesitan conocer de Cristo, pero no es odiándolos ni repudiándolos como lo podemos alcanzar. Es hablar del Evangelio, es conocer esta verdad maravillosa, es hablarla a tiempo y fuera de tiempo, porque dice la palabra que todas las cosas se hacen, tienen su tiempo, pero lo único que se debe hacer a tiempo y fuera de tiempo es la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, amados hermanos, amados oyentes, somos los que estamos llamados a establecer esa verdad maravillosa aquí en la tierra. Es también más importante que eso es lo que nosotros debemos conocer. Lo más importante que Dios también eso es lo más importante que Dios nos ha revelado y quiere que nosotros conozcamos y transmitamos al mundo entero, que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. Y con estas palabras alusivas a que quería hoy despedirme, pero diciéndote que no tengas duda de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único que salva, en el único que hay salvación y vida eterna. Amén.
Que Dios te guarde, que Dios te bendiga más, que tengas una semana fructífera, que todo lo que de aquí hasta que nos volvamos a encontrar, pues el Señor, tus planes, tu proyecto, todo lo que hayas puesto delante del Señor, el Señor te haya concedido pues los deseos de tu corazón. Bendecido día. De esta manera pues le damos conclusión al programa de este día. Desde ya pues la invitación para el próximo jueves, cuando estaremos de vuelta con ustedes, si Dios nos los permite, por aquí por Radio Tiempo 1200 AM. Estuvimos acompañándoles en la dirección general, Pastor Andrés Noguera, en la coordinación general, licenciado Oliver Noguera, y en el control técnico, Fabián Talero. Y quien tuvo el inmenso placer de producir y conducir para todos ustedes, su amigo y hermano, el Pastor Henry Antunes. Así que la cita es para el próximo jueves, a la misma hora, por acá, por Radio Tiempo 1200 AM, alcanzando las naciones con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes.